así es. Entonces vamos a hablar sobre la detención del general, la liberación del general Salvador Cienfuegos, ¿verdad? La liberación, Alias el Padrino. alias El Padrino y alias Cepeda, ¿no? Alias el Padrino. Como la mítica película, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de noviembre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Saludamos a la licenciada, a la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Gracias, doctor Julio Sergio Alvarado. Muy buenas tardes a quienes nos hacen el honor de seguirnos en esta edición especial y todos los sábados. Saludo con afecto, doctor David. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Le damos también la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, al maestro David López Aguilera, desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Bienvenido, doctor. Julio Sergio, doctora, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Esta es mi segunda ocasión en el programa. Como siempre, un honor estar aquí con ustedes. El día de hoy para analizar un tema que nos parece de especial relevancia, importante. Por eso el Cuarto Pulso el día de hoy está haciendo una emisión especial. Este programa habitualmente se transmite todos los sábados por la mañana. Sin embargo, decidimos nuestros compañeros sacar este programa para analizar el tema de el ex general Salvador Cienfuegos. El día de ayer se emitió una declaración conjunta por el fiscal William Barr y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, por el cual se informaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había desestimado los cargos en contra de los cargos por Mira, Julio Sergio, a mí me parece algo sumamente extraño lo que sucede con la liberación de Salvador Cienfuegos por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una situación interesante
dos puntos de vista. El primero, yo vería mucho el tema de la relación sobre la elección que sucede en días pasados, ¿verdad? En Estados Unidos, la relación del presidente mexicano con su similar estadounidense Donald Trump, esa es la primera. Y la segunda, una presión fuerte del ejército mexicano hacia el gobierno Andrés Manuel López Obrador. En el primer sentido, yo creo que a México, al Estado mexicano, le extrañó la detención de Salvador Cienfuegos y a decir de ellos no existe una información clara de que estaba siendo investigado en Estados Unidos. Cuando detienen a Cienfuegos, sale la extrañeza por parte del gobierno mexicano, por parte de la Fiscalía General de la República, que encabeza Gertz Manero, por el propio presidente de la República, y de una manera diplomática envían a la embajadora de México, ¿verdad? A negociar, ¿verdad? Y a revisar por qué esa situación de que el gobierno mexicano nunca estuvo enterado sobre el caso de Salvador Cienfuegos, mejor denominado en estos últimos días como el Padrino, en donde hubo una intervención que en México es ilegal, ¿verdad? De las telecomunicaciones, unos mensajes a través de este sistema que era muy seguro antes, que se llamaba BlackBerry. Hubo una intervención que en México es ilegal si no existe una orden, ¿verdad? Por parte de un juez. Entonces surge esa cuestión, y cuando llegue Salvador Cienfuegos a México, ¿verdad? Primeramente no existe una investigación en su contra. La Fiscalía, ¿verdad? El Departamento de Justicia estadounidense va a entregar un expediente de 700 páginas al gobierno mexicano para que el gobierno mexicano entonces analice. Cuando llega a pisar Salvador Cienfuegos, cuando venga después de que lo entreguen, Salvador Cienfuegos no va a tener una orden de aprehensión en su contra, no va a tener, si acaso, una investigación, pero no va a existir, ¿verdad?, una orden de aprehensión en su contra. Y por eso conjunto ahorita las dos cosas, para no perderme en ese orden de ideas. La relación que tiene Trump con el presidente López Obrador, pienso yo, es cuando el presidente López Obrador no reconoce la victoria de Biden, se entrelaza esa relación y evidentemente López Obrador quiere manejar electoralmente el caso del general Cienfuegos, ¿verdad? O la otra cuestión es la presión del ejército mexicano, en donde el ejército le dice, la mayor parte de tu gobierno, y para sustentar que no exista un golpe de Estado en tu contra, necesitas apoyarnos, ¿verdad? Y la manera de apoyarnos es no queremos que se juzgue a uno de los nuestros, porque no podemos olvidar, ¿verdad? La relación que existe entre los militares, los rangos que existen entre los militares, es un tema muy celoso, ¿verdad? Las jerarquías entre ellos, y entre ellos mismos se están protegiendo. Entonces, por eso mismo creo que el presidente López Obrador le pide el favor a Donald Trump, ¿verdad?, de liberar al general Cienfuegos para juzgarlo en México, ¿no? Y es gracias a esa relación que existe entre el presidente y Donald Trump, un favor que le pide el presidente y que lo juzgue, y para juzgarlo aquí y utilizarlo en lugar, antes que nada, como un aliado, ¿no? Como un testigo protegido para sacarle alguna información, ¿verdad? Y utilizar en las próximas elecciones, esa información para capturar a otros políticos que le pueden interesar más y que electoralmente pueden vender bien. Entonces yo veo esas dos cuestiones. La primera es la relación Trump-López Obrador, pedirle el favor, y la segunda, también importante, es la presión que existió, estoy segurísimo, por parte del ejército mexicano a el presidente López Obrador. Tener a un general, a un secretario de la defensa, a un exsecretario de la defensa en la cárcel, en otro país, es una cuestión, Julio Sergio, incluso también de seguridad nacional, porque el ejército mexicano cuenta con información, ¿verdad?, que puede ser utilizada, ¿verdad?,
por el gobierno de Estados Unidos y que puede intercambiar la información para tener una pena menor. Entonces yo sí creo que fueron esas dos situaciones las que se presentan, ¿no? No es tanto un tema de soberanía y que ellos confíen en nosotros, nunca han confiado, por eso mandan a la DEA. Entonces no veo yo más que esas dos cuestiones, Julio Sergio. Sería mi intervención. Gracias. Sobre el tema se tejen muchas suspicacias. Ya lo habíamos abordado en esta mesa de una forma muy responsable, dijimos en aquella ocasión, doctora Alma Bernal, que ojalá que no se estuviera cocinando por parte de los militares un posible golpe de Estado. No quisimos ni le anduvimos por las orillas en el análisis del tema, doctor David López, por lo delicado y por lo grave que pueden ser este tipo de cuestionamientos, ¿no? Pero había ciertas señales, había incluso información que se filtró, yo lo cité en aquella ocasión, por parte de un periodista español, en que había dado cuenta a través de una investigación que los militares estaban muy molestos con el presidente por la detención de Salvador Cienfuegos. Y bueno, que había se habían crispado los ánimos incluso. Y por otro lado, yo también, maestro David, he concluido de alguna manera que si el presidente de la República no reconoció el triunfo de Biden, por prudencia, dijo él, pues no era por prudencia institucional. Ahora saco mis conclusiones de que posiblemente él ya estaba preparando el terreno para pedirle a Donald Trump esta negociación, ¿no? Y por eso el presidente fue muy prudente, pero en lo personal, no en lo institucional, para, bueno, que esta negociación transitara y llegara a buen fin, maestra doctora Alma Luz Bernal. Así es, creo que tenemos muchos puntos de coincidencia, lo acaba de decir, ya hablamos en un programa de esto. Sin duda alguna, pues van a seguir las especulaciones y las realidades. Especulaciones en el sentido que no podemos hablar que el general Cienfuegos, va a ser juzgado en nuestro país, puesto que cosa rara apenas se va a empezar a investigar. Por otro lado, las elecciones en Estados Unidos fue presión, y en tercer camino, lo que se comenta a nivel internacional de la presión que tiene nuestro presidente de la República con las Fuerzas Armadas, de la intromisión que tiene. ¿Y a dónde quiero unir estas tres líneas? Al mensaje que acaba de enviar nuestro presidente cuando señala que será el general Luis Crescencio Sandoval González quien esté al cargo del homenaje del 20 de noviembre. Es una manera de poner la pieza del ajedrez al más alto nivel y decir, aquí estoy, aquí lo estoy apoyando. Seguiré insistiendo en que es muy importante la percepción social que tenemos los mexicanos sobre la milicia. Pero también debo decirlo con mucha honestidad que me preocupa que esa percepción social ahora, con que vaya una detención en otro país y por primera vez o por inédita vez que a mí me toque en mi vida ver lo que no sucede nada y que venga libre sin ningún cargo, pues esa misma percepción le va a llegar a las fuerzas militares, y si al presidente se le sale de control estas dos cosas, ¿quién va a detener esa percepción social? Y cuidado, porque entonces sí, tendremos que utilizar un término que no queremos ni pensarlo. ¿Quién va a gobernar el México realmente? Y unirse Donald Trump con su gente seguidoras, AMLO con sus mismas políticas, ya lo habíamos comentado aquí. No nada más peligran los Estados Unidos, peligramos todos.
Gracias, mi primera intervención. Quienes integramos este panel somos abogados y sabemos que hay un principio universal, no es exclusivo de México. No se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos delitos. Entonces, igual puede traer más de 700 hojas o fojas el expediente. Acá no se le puede al ex general Salvador Cienfuegos procesar por esos delitos. Ya Estados Unidos los desestimó, se desistió de ellos. Entonces, acá no se puede investigar por delitos diversos. Me llama mucho la atención que Marcelo Ebrard diga, se le va a procesar en México. Una vez que llegue se le va a procesar. Pero como bien citó el maestro David López, se le va a procesar de que no tiene ningún proceso pendiente, abierto, el general. No tiene, salvo una investigación que inició el 11 de noviembre la fiscalía, pero porque además el presidente de la República salió a declararlo así, que en México no se seguía ninguna investigación en contra del ex general. Entonces, no es cierto que venga acá. Me parece que es malintencionado, que quieren malinformar. Para pagar la defensa del general Cienfuegos. Ahora, la pregunta es, ¿esto le quita la mancha a la milicia? ¿Le quita la mancha a Salvador Cienfuegos? ¿Se limpia el ejército con esto, maestro David López Aguilar? Desde luego que no, Mira, Julio Sergio, a pesar de que la milicia es una de las instituciones que según las encuestas es más respetada por los ciudadanos, existe un conocimiento popular, vamos a llamarlo de esa manera, en el que la milicia está involucrada, ¿verdad? Hasta sus más altas esferas con el crimen organizado, ¿verdad? Y con situaciones tan impresentables como el caso de Ayotzinapa, como el caso, como otras matanzas más que han existido en nuestro país. Y la milicia también está involucrada en la parte social también, con violaciones a derechos humanos. Basta recordar, Julio Sergio y doctora Alma, precisamente aquí en mi estado, en Chihuahua, cuando la violencia se encontraba en sus puntos más fuertes en la época de Felipe Calderón, cuando Ciudad Juárez era la ciudad más violenta del mundo y Chihuahua era mi ciudad, aquí mi capital, una de ellas, una de las más violentas también, existían múltiples violaciones por parte del ejército. A pesar de que existe un respeto por parte de la ciudadanía hacia el ejército, todo el mundo sabe y es de conocimiento popular que el ejército mexicano, y no solamente el ejército, todo el aparato gubernamental y todo el Estado, ¿verdad?, está involucrado hasta sus más altas esferas, desde sus más bajas a sus más altas esferas, en el narcotráfico. Yo pudiera decir, sin temor a equivocarme, y lo digo aunque se escuche crudo, ¿verdad?, que México es un narcoestado y que el poder del narcotráfico en nuestro país es un poder tan grande, ¿verdad?, tan fuerte, que pudiéramos decir que un Montesquieu mexicano debería de hablar
de una división de poderes en donde incluyera no solamente al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, sino también al narcotráfico. Así de profundo es la influencia del narcotráfico en todas las esferas del Estado mexicano. Y yo pienso que el tema de Salvador Cienfuegos es un tema que no se limpia, no es un tema que porque no lo juzgó Estados Unidos va a quedar limpio su nombre o va a quedar limpio como tal. No creo que en México vaya a enfrentar alguna sentencia condenatoria. Sí creo que se va a hacer una faramalla, sí creo que se va a hacer algo. ¿Para qué? Para que el gobierno mexicano no quede de una, pues sí que no, no queden como los protectores de corruptos, sobre todo por la gran lucha que tiene el presidente López Obrador sobre la corrupción y sobre los delincuentes, ¿no? Pero algo que tú comentaste y es muy cierto, Julio Sergio, además que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito, las pruebas que se obtienen, ¿verdad? Son a través de una intervención telefónica, ¿verdad? Son pruebas que carecen totalmente de validez jurídica. Son pruebas en México carecen totalmente de validez jurídica y son pruebas en un sistema garantista como es el mexicano, en donde nadie puede ser culpable hasta que se le demuestre lo contrario, ¿verdad? Pues va a ser muy complicado, ¿verdad? Reunir esos elementos. Y sí creo también que simplemente va a ser una faramalla más y Salvador Cienfuegos va a ser otra vez una cortina de humo electoral a la que van a utilizar ahí nada más, pero que no va a ser procesado como tal. Y tan es así, doctora y Julio Sergio, está el caso de Emilio Lozoya, que no es un caso que tiene que hablar con en un tema del ejército, pero fue simplemente una cortina de humo que nos lo trajimos para acá, que para juzgar lo que lo detuvieron. Sería mi segundo comentario. Hasta, hasta, hasta antes de la detención de Salvador Cienfuegos, nadie, no muy pocos, cuestionaban la honorabilidad del ex general. De hecho, cuenta con una hoja de servicio impecable, también lo habíamos citado en programas pasados aquí en el Cuarto Pulso. Y también dábamos cuenta aquí, en este programa, maestro David López, que expertos en temas de seguridad, en temas de narcotráfico, les hacía ruido el hecho de que se le vinculara al general con un cártel de quinta categoría en México. Eso sí le generaba a ellos muchas dudas y en cierta manera tienen mucha razón, ¿no? Para que un general de ese rango se involucrara en corrupción con el narcotráfico, bueno, pues entonces, si ya me voy a involucrar, entonces que sea con el primer cártel, no sé, eso a ellos les generaba muchas dudas. Pudiera ser, doctora Alma Luz Bernal, que ese tema pudo haber incidido para que el gobierno mexicano de alguna manera convenciera al americano para que pudiera haberse logrado este acuerdo, porque es un acuerdo como los acuerdos similares que se emiten en el nuevo sistema de justicia penal acá en México. La Fiscalía, el Departamento de Justicia, elaborar un acuerdo y lo pusieron a consideración de la juez, la que terminó aprobando la juez. Todos estos antecedentes que he mencionado pudieran haber influido para que el Departamento de Justicia desestimara los cargos. No creo, sinceramente, doctor. Creo que están ofendiendo nuestra inteligencia y nuestro razonamiento, totalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué no se había dado antes esto? Ahí estaba Genaro García Luna,
mismos tiempos, mismos antecedentes, no hay nada. Me estoy hablando del reciente. ¿Por qué están ofendiendo nuestra inteligencia? Porque tienen la misma verborrea de que están defendiendo la soberanía y la dignidad de los mexicanos. La dignidad significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora, al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. ¿Dónde está la justicia? ¿Cuándo se había visto esto? ¿Qué consecuencias hay? Y en un gobierno distinto, de verdad están ofendiendo a nuestra inteligencia. Y seguimos con la base del populismo. No es cierto todo esto. Y baten las leyes, las mueven, las adjudican. Ya hemos dicho aquí que no se puede juzgar por el mismo delito dos veces, que esas pruebas no se pueden exhibir. En México, ¿cuántos años hemos visto que se detiene para investigar? Ahora no. Que cuando sale alguien de un penal, ustedes como abogados saben, ya se tiene otra orden en las afueras del penal para ejecutarle la siguiente responsabilidad. ¿Es o no es cierto esto? Claro. Desde el punto de vista legal. Entonces están ofendiendo nuestra inteligencia con esa verborrea de soberanía y dignidad. No es cierto. Ya es hora que despertemos y no se trata de ponernos unos con otros. No. Estamos quitando la credibilidad a lo poco que teníamos. Quiere decir que así como en Sinaloa hemos sufrido, y lo vuelvo a decir, representantes de la milicia en los grandes puestos que llegan a hacer y deshacer a Sinaloa, ahora con esto, pues como decía una señora muy conocida en mi pueblo, Guasave, Sinaloa, van a tener licencia para robar, decía, para hacer y deshacer. Pues si ya Estados Unidos pudo devolver, ¿qué más México? ¿Qué más toca? De verdad, están ofendiendo nuestra inteligencia. Necesitamos en verdad que nos defiendan y entender bien que no se trata de verborrea, se trata de acciones contundentes y que un gobierno está fallando y que les debemos de ayudar porque al final vamos todos juntos. ¿Qué va a pasar cuando se unan? ¿Qué va a pasar si se les sale de las manos? Lo dije en la primera intervención. Porque eso puede suceder. Ya tenemos la historia que así ha sucedido. Y tanto que se remota la historia nuestro presidente, ¿que acaso no se acuerda de los golpes de Estado? Gracias. Ojalá y Ojalá y no. Ojalá y que no ocurra. Dijo la juez, maestro David López Aguilera, si aceptan retirar los cargos debido a que hay un interés público mayor. ¿Cuál es el interés público mayor? Para Estados Unidos, claro, para Estados Unidos. Hicieron una ponderación de derechos acá y dijeron, bueno, vamos a privilegiar el interés público sobre el de una persona, dijeron, ¿no? Entonces, ¿cuál será ese interés público? ¿Por qué sale ganando Estados Unidos con esto? En este acuerdo, es un acuerdo, ¿por qué sale ganando Estados Unidos? ¿Qué sale ganando Estados Unidos? Estados Unidos no sale ganando absolutamente nada, porque Estados Unidos tiene y Estados Unidos sabe, porque Estados Unidos, ustedes bien saben, que es parte del negocio. Estados Unidos es parte del negocio del narcotráfico. Estados Unidos tiene la información, ¿verdad? Y tiene mucha información, incluso pudiera decir que tiene incluso más información que el propio gobierno mexicano, porque está involucrado dentro del negocio del narcotráfico. Entonces, para Estados Unidos esta detención, pues evidentemente, creo que fue una detención que pudiera salir ganando información sobre el Estado mexicano, sobre ciertas cuestiones que la Secretaría de la Defensa, por eso hablaba de un tema de seguridad nacional, pero para ellos Salvador Cienfuegos realmente no representa mucho, creo que representa todavía más Genaro García Luna, y creo también que
un favor, no es un interés público, es un favor al gobierno de López Obrador que le está haciendo Donald Trump. Es un No favor veo, personal. es un favor personal. No veo yo Volvemos a un utilizar lo interés que... público como tal. Creo yo que el gobierno de Estados Unidos no gana y no pierde absolutamente nada. El gobierno de Estados Unidos tiene muchísima información sobre las operaciones de narcotráfico en México. El mismo gobierno de Estados Unidos, ustedes bien saben, desde la fundación del cártel de Guadalajara, cuando existía ese triunvirato entre Ernesto Fonseca, entre Miguel Ángel Gallardo Félix y entre Rafael Caro Quintero, existía una relación por parte de una agencia que se llamaba la CIA, o que se llama la CIA, pues, con ese cartel para financiar a la contra nicaragüense y con ello, mediante favores para cruzar la droga, ¿no? Entonces, la relación del gobierno de Estados Unidos y las agencias norteamericanas con los cárteles mexicanos no es una novedad. Yo creo que hay cosas que no conocemos, que si las conociéramos, pues nos espantábamos, ¿verdad? Sobre la situación esa. Pienso que este es un tema mediático, pienso que es un favor. A ver, maestro David López, pero entonces lo que saco acá de conclusión es que entonces pierde Estados Unidos, pierde credibilidad su sistema de justicia, que siempre había sido muy correcta. La verdad es que hasta cuando ingresamos a los Estados Unidos, nuestra actitud como mexicanos cambia, maestro David López Aguilera, puedo decirlo por experiencia propia, ¿eh? Te portas muy correcto, te portas muy lineal, y bueno, la verdad es que, siendo honestos, la justicia en Estados Unidos ha sido ejemplo en el mundo, ¿no? Esa es mi percepción, esa es mi opinión. Yo le voy a decir algo, Julio César. Estados Unidos ha perdido mucho. Ustedes pueden tener la propia, claro, pues no, pero la mía es en el sentido de que ha sido ejemplo en el mundo, en el sentido de que los americanos no dejan nada suelto, ningún delito tampoco a la deriva, investigan por años, maestro, y, por ejemplo, aquellos que se fugaron de Alcatraz, todavía los sigue buscando Estados Unidos para llevarlos a la justicia. Una palabra que ellos tienen muy hecha es necesario llevarlo a la justicia. Entonces, el sistema judicial americano con esto pierde credibilidad, doctora Alma Luz Verdad. No pierde Estados Unidos. Recordemos que estamos a 2 meses que se vaya Donald Trump después de haber sido derrotado. Esta es una percepción que él quiere que así se lleve para lo que ya comentamos, valga la redundancia aquí, que él está mirando a 4 años después, está construyendo lo que viene después, lo va a querer dejar debilitado, y a esto se están prestando los dos países. Es donde yo insisto, el problema con nuestra nación es que no tenemos la misma visión, los mismos criterios, los mismos objetivos, y ahí sí peligramos todos los mexicanos de servir como instrumento para intereses de otros, que de momento van a ser compartidos quizás, y quizás va a decir, es que fue un favor personal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cabo ya se va, y vamos a dejar de estabilizar la justicia. No, fue el propio fiscal en turno el que fue a desestimar los cargos. ¿Quién lo puso? ¿De a qué gobierno pertenece? No daña la justicia norteamericana, puesto que la juez resolvió con lo que tenía. Si ella no hubiera resuelto con lo que tenía, entonces sí estuviera en peligro el sistema. Lo que pasa es que para mí están construyendo algo a futuro, y sigo insistiendo en el peligro que no se perciba de esa manera en México y se nos ofenda la inteligencia, porque se puede salir de las manos, y eso sí sería desastroso para todos. Ojalá no suceda, ojalá ponga de modo de poder controlar siempre, porque nunca nos han hecho caso.
Siempre han hecho y deshecho, han intervenido sin autorización, sin permiso, sin nada. Nos han cerrado las fronteras, nos han limitado las negociaciones, nos han aumentado los aranceles. Ahora resulta que sí, por favor, al presidente AMLO. No, hay algo más de fondo que nosotros como simples mortales no sabemos, pero que sí vamos a vivir y a sufrir las consecuencias de las malas decisiones. A mí me gustaría conocer la opinión de los americanos con este tema. Me gustaría conocer, porque hay una independencia de los órganos de justicia en Estados Unidos, de la fiscalía. Hay una independencia total, o había en el pasado, a lo mejor, respecto del presidente. Hay un caso, el Watergate, en el que hubo una decisión en este caso era el FBI, que investigó al presidente y lo llevó a juicio, y eso tuvo como consecuencia de que el presidente tuvo que renunciar al gobierno porque estaba haciendo espionaje en contra del Partido Demócrata, y una acción decidida por parte, hubo intromisión para que esas investigaciones no se llevaran a cabo. Detuvieron a quien dirigía en aquella época al FBI, y finalmente la decisión fue investigar al presidente y llevar a juicio al presidente. Por eso todo esto a mí me parece muy extraño, pues, ¿no? Sobre todo que se haya admitido en los términos en que lo propuso el fiscal general de la República en México. Eso es lo que me vota, maestro David López. Como le decía ahorita, usted me comentaba que si pierde Estados Unidos, yo le digo que Estados Unidos ha perdido mucho, y ha perdido mucho en el mundo, ha perdido mucho en todas partes. El gobierno de Donald Trump se ha encargado de destruir a las instituciones tan implantadas que tenía el gobierno de Estados Unidos, las relaciones, el liderazgo, ¿verdad? Entonces, de que pierde. Es cierto, pero digo, ha perdido, se puede esperar todo con el gobierno de Donald Trump. De que evidentemente existe una independencia por parte de las agencias, por parte de los poderes que existen en Estados Unidos, es cierto, pero es algo sumamente extraño. Como le digo, Julio Sergio, es una cuestión personal y yo no salgo de esa idea, no le quiero encontrar ahora sí que más pies al gato, como se dice, ¿no? Quería yo compartirles algo que me pareció sumamente gracioso en un tuit que sale este gran defensor del presidente López Obrador, John Ackerman, cuando detienen a Cienfuegos. Dice, no se confundan, la detención de Salvador Cienfuegos es el logro de la 4T. Se le informó al presidente López Obrador hace 15 días sobre el caso y permitió la justicia que siguiera su curso. Y se la manda a Pepe Mid y se la manda a Ricardo Anaya, y luego dice, hubieran salido corriendo a avisarle y esconder a su cómplice. Y luego Antonio Atolini, que le llaman el Chairo Mayor, dice, retuitea a Marcelo Ebrard sobre la detención de Cienfuegos y pone, es un honor estar con Obrador. O sea, atribuyéndole, ¿no?, un logro a la 4T. Y sale precisamente un tuit ahí después y dice, la liberación de Cienfuegos también es un triunfo de la 4T, y ponen así entre paréntesis, ¿no? Entonces, fíjense nada más el manejo mediático, evidentemente, que se le da a ese tipo de detenciones, ¿no? Entonces, electoralmente funciona, electoralmente sí funciona. Fíjense, aquí hay un meme sumamente padre, nomás que, bueno, no sé si lo puedo compartir, casi, bueno, no sé si se ve. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Okay, donde sale el presidente López Obrador aquí está, deteniendo a Salvador Cienfuegos, ¿verdad? Y luego arriba sale Donald Trump con la banderita blanca, ¿no?
y lo sale cargando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un meme que habla mucho sobre la percepción que se está dando sobre este asunto, ¿no? Pero bueno, yo no quiero encontrarle más pies al gato, Julio Sergio, es un favor total del presidente Trump a López Obrador, gracias a la presión que existió del ejército mexicano. Sí, nos queda claro que esto no fue un logro de la 4T. El presidente ni enterado estaba. El día siguiente de que fue detenido Cienfuegos, así lo declaró. Y además empezó a manejarse información difusa por parte del propio presidente y de Marcelo Ebrard en ese sentido. De tal suerte que para nada que es este, un logro de la 4T. Estaremos viendo el día de mañana, doctora Alma Luz Bernal, estaremos viendo llegar al general Cienfuegos e irse inmediatamente a responder por los cargos que tiene en su contra la fiscalía. No, no lo creo, muy difícilmente. Muy difícilmente, no sé si nos alcanzará el tiempo para la investigación, para acreditar las evidencias. Considero que va a ser un tema, como dice el doctor David, que va a dar mucho de qué hablar, pero más electorero que otra cosa. Lo que él se va a prestar para seguir esta comparsa. Ojalá en verdad recobremos las instituciones, ojalá no se pierda el sentido de las instituciones, de la percepción social y trabajemos, sí, claro, queremos cambios, todos positivos, pero cambios reales, no efímeros basados en el populismo. Eso es peligramos todos. Yo difiero de ustedes, a mí me parece que en esta ocasión el motivo por el cual se intervino el Estado mexicano con el Estado americano para lograr el acuerdo, me parece que no tiene eh, ningún sentido electoral, no busca el presidente aumentar sus bonos. Me parece que ahora sí tiene que ver con una presión estricta del ejército mexicano. Y bueno, y que por eso el día de mañana estará acá en México el general Salvador Cienfuegos. No sé Doctor si Julio quieras. Sergio, si me permite, sí tiene que ver con la cuestión del popular electoral, porque los militares también votan, porque también representan un número grande a favor o en contra. A eso es donde se vienen uniendo desde mi percepción. Sí representan lo mismo. Es presión del ejército, sí, pero también son número de votos. Bueno, eh, una última intervención, maestro David López, ya para irnos. Muy bien, Julio Sergio. Mira, el mismo orden de ideas, creo yo que como mexicanos nos deberíamos de replantear una situación sumamente interesante. En una de mis primeras intervenciones, te comenté que si tuviéramos un Montesquieu mexicano, en lugar de la división de poderes que propone, tendríamos que aumentar a lo mejor el cuarto poder, que ya no son los medios, sino un cuarto poder que sería el narcotráfico. Somos desgraciadamente un Estado que está infiltrado hasta sus más altas esferas por parte del crimen organizado. Hay situaciones incontrolables. Yo creo que ustedes en su momento, en este programa, sobre todo ustedes que son parte del estado de Sinaloa, pues comentaron en la situación de lo que sucede en Culiacán, ¿verdad? En su ciudad, con Ovidio Guzmán. Y otras situaciones más de impunidad que han existido en nuestro país, ¿no? México es un país sumamente lastimado por parte de por parte de la corrupción, por parte de la impunidad. Es un país sumamente lastimado por parte de la delincuencia. Y es un país que como mexicanos nos debemos de replantear la manera en la que debemos de empezar a generar en la misma ciudadanía un cambio, ¿verdad?, que nos permita fortalecer nuestras instituciones públicas,
que nos permita forjar mejores ciudadanos, que nos permita forjar mejores mexicanos, ¿verdad? Para que no estemos siendo carne de cañón del crimen organizado. Porque mientras México sea un país en donde más de la mitad de su población vive en la pobreza, mientras México sea un país de falta de oportunidades, México va a seguir siendo un país entregado a las manos del narcotráfico. Y si México está entregado a las manos del narcotráfico, este país va a seguir siendo un narcoestado. Y lo recalco, México es un narcoestado. Y de ahí derivan todos los problemas de la pobreza, ¿verdad? De la pobreza y de la falta de oportunidades, derivadas de la corrupción, de la impunidad y de la falta de inversión, Julio César y doctora, a la educación y a la niñez. Desde ahí es el grave problema de este país. Somos un país, Julio Sergio, ya nada más para terminar mi intervención, que alaba más a los héroes patrios, que no existieron, que ya se murieron, ¿verdad? Alaba a héroes falsos, le cuentan historia falsa, y México es un país de gente que se siente derrotada, que se siente resentida, y de gente que no está viendo más allá. Pertenecemos en la economía a la globalización, pero la gente no se ha integrado totalmente a esa globalización. Estaba viendo un sistema educativo que se va a implementar en Japón, en donde se terminan todas las materias de relleno, Julio Sergio y doctora Alma, y empiezan a generarse materias que van a ser trascendentes para enfrentar al mundo globalizado. El japonés va a dejar de ser japonés y va a ser ciudadano del mundo. Ojalá que algún día podamos convertir a los niños mexicanos y a los jóvenes mexicanos en ciudadanos listos para enfrentar la competitividad que nos ofrece el presente. Después de ahí podremos decir que México va a empezar a mejorar y México va a dejar de ser un narcoestado. Por lo pronto, eso estamos viviendo. Sería todo. Son palabras muy fuertes, muy duras, pero llenas de valor, maestro David, y que nos deben de llamar a la reflexión a todos los ciudadanos, empezando también por quien dirige los destinos de esta nación, que se ha encargado de hacer una utilización facciosa de las instituciones. Entonces, creo que está todavía en la cancha de los políticos, en la cancha del gobierno federal, llamar a la concientización, doctor López Aguilera. Una última intervención, doctora Alma Luz Bernal, para irnos. Gracias. Estoy convencida que la defensa de la soberanía y la dignidad del pueblo de México sin duda debió haber sido antes de la detención del general Cienfuegos este tema ahorita. Antes. Ahorita lo único que está creando son crisis, incertidumbre y no sabemos qué más. Y claro, por supuesto, coincido totalmente con ustedes, necesitamos mexicanos con pensamiento crítico y responsable. Gracias. Muchísimas gracias, maestro David López Aguilera, por haber aceptado nuestra invitación para aportar su análisis en esta emisión especial de Cuarto Pulso. Y bueno, como siempre lo decimos, la mejor opinión la tiene sin duda quien nos ve y quien nos escucha. Muchísimas gracias, doctora. Gusto saludarlos, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a Culiacán. El honor de vernos. Saludos a Chihuahua. Gracias.